está la secretaria privada. Igual tampoco. A ver, sí, ahí estaba grabando. Ahí está grabando. Bueno. La otra vez no se cortó, no sé qué fue lo que me dijo Nicolás y, perdón, Jesús, y no se cortó, no sé lo que pasó. Me parece por ser la primera reunión. No sé si era tu primera reunión. Ah, Es la primera gratis. Ah, la primera Y gracia. después no. Sí. Después poniendo estaba la gansa. Bueno, voy a tratar de para la semana que viene comprar lo que haga falta. Así lo usamos. Volvimos. Bueno, ¿vamos todos? ¿Qué falta? No. Ignacio, después se puede hablar después con usted, y si usted cambia unos datos de Zoom, puede tener todas las clases en una hora, sin pagar la aplicación. Bueno, después en todo caso, cuando terminemos esto, me ayudan un poquito a ver si... Sí. Listo, ningún problema. Seguimos. Se puede, se vuelve. Falta Leito. Ah, claro. Acá tengo a Jesús Granero, que no tengo video, Moni Torres, no tengo video. Ahí está Mecha. Me estaba haciendo algo para tomar. Falta que se sume Leito, que era lo único que falta. Ariel. No, yo estoy. Perdón, yo no los veo, por eso, perdón. La conexión es inestable, me dicen. Te va a llevar a la mansión. ¿Qué? Nancy, ¿nos falta? Gladys. No, pero no me piden acá ingresar. No, pero Nancy me parece que iban viajando ellos. Se veía como que estaban en la camioneta en la ruta. Sí, estaban viajando. No tengo mucha batería, por eso le saqué el zoom. Le saqué la imagen. Nico, ¿cómo haces para copiar el ID y la contraseña y mandarlo al WhatsApp? Bueno, seguimos. ¿Dónde hemos quedado? No sé si quedó claro el tema del... ¿Qué no está Mariano? De los apóstoles. No, acá estoy. Ah, falta no sé quién falta. No dije nada, perdón. Bueno, no, sí, a mí me quedó claro. Con respecto al tema del apostolado, ¿está claro o algo? Ignacio. Claro, está claro. Sí. Nutriendo un poquito ahí, Apocalipsis 2 habla de los falsos apóstoles que se habían encontrado en la iglesia de Éfeso. Sí. Como señal de que ya ellos no habían sido más nombrados ningún otro apóstol. Claro, sí, ya aparecían falsos, entonces siempre, en la iglesia siempre aparecieron este tipo de gente que quiere ocupar cargos. Entonces, el tema hoy en día es que tenemos que ser sinceros, la gente quiere que los llame apóstol para que los honren, no como pone acá para puesto al servicio. Si vos estás puesto al servicio de Dios, te llamen como te llamen, vos que sos siervo, punto. Sí. Por lo demás es accesorio. ¿No? Ustedes me dicen profe, y no me tendrían que decir profe, a mí me queda grande la palabra profe. Me tiene que decir el hermano Ignacio, no sé. ¿Por qué? Porque estamos al servicio, lo que tenemos es un don que lo tenemos que usar. Pero ¿viste? El ser humano siempre le gusta que lo tengan arriba. Bueno, continuamos. Chapear. ¿Cómo? Le gusta chapear. Ni más ni menos. Le gusta, y siempre fue así, no desde ahora, por supuesto. Perdón, Ignacio, yo no entiendo lo que usted dice y es interesante, pero como después de decir, me quedé con Efesios, con lo que había dicho Nico, porque no solamente nombra a otros, sino también dice profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y como el 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, o sea, todas estas personas que describe Pablo es para perfeccionar a la iglesia. Entonces, por eso me hace ruido. Está bien que usted dice que los apóstoles son para honrar, o sea, quieren que los honren, y está mal, pero hoy en día podría todavía seguir habiendo apóstoles, Bueno, más allá que llevan un mensaje, ¿no? Pero, no sé.
Entonces, pensemos ahora, bueno, vamos a desviarnos 5 minutos, pero bueno, ya está, ya que estamos, no debemos. Pensemos ahora en Pablo escribiendo la carta a los Efesios. Pablo, si todo escritor, hay una frase que ustedes la tienen que entender y grabársela, es consecuente consigo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes escriben una carta y tienen una idea, no van, digamos, la primera parte de la carta, le van a decir, bueno, a mí me gusta el amarillo, y después en la segunda parte, la verdad que el amarillo es horrendo. Ahí no sos consecuente. ¿Qué quiere decir? ¿O te gusta o qué cosa? O no te gusta. Si el apóstol Pablo pone en el capítulo 2, como leyó Ricardo, en el verso 20, que la iglesia tiene un fundamento que son los apóstoles, ¿a qué apóstoles se refería en ese momento? A los 12 apóstoles. A los 12 apóstoles. Y la principal piedra eran como debajo, sosteniendo a los 12 apóstoles, estaba Jesucristo. Entonces, una vez que está puesto el fundamento, ¿cómo dice Ricardo? Dice, más cada uno vea cómo sobreedifica, ¿dice eso? ¿O lo tenés ahí en Efesios? No. Siendo la principal piedra el ángulo de Jesucristo mismo. Yo creo que cuando el hermano habla de los 5 ministerios, él tiene que entender lo que dice la palabra, ¿no? Porque él dice, y el mismo, ¿verdad? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros, ¿me entiende? Es como que yo fuera a hacer una casa y yo le diga a usted, mira, vas a hacer primero el agujero donde va a ir el fundamento, después vas a echar las cabillas o los fierros y después le vas a echar cemento. Ya eso lo hiciste, fueron los apóstoles y los profetas. Ahora te toca levantar paredes, que somos nosotros, que son los pastores hoy en día, los evangelistas y los maestros, que son los 3 ministerios que quedan. Es decir, acá Ricardo nos está ayudando, la idea era esa, no sé si te queda claro, Nicolás, en el sentido de que una vez que está puesto el fundamento, no es necesario. Ahora, ¿quién estaba más cerca de la idea originaria en la palabra? Nosotros, en el siglo XX, fin del siglo XX, principio del XXI, cuando apareció esta idea de los apóstoles, o en el año 100. ¿Cómo que te parece, Nicolás? No, ahora, está bien, te entiendo. No lo voy a esto. ¿Quién la tenía más clara, nosotros o en el año 100? Ah, no, a ellos. Y si en el año 100 no aparece la palabra apóstol, no aparece ese ministerio, por algo no apareció en el 100, en el 200, en el 300, hasta recién, en el 600, cuando la Iglesia Católica, sabemos que la Iglesia Católica, ahí pone que hay un solo apóstol, que es el Papa. Jesús está conectado. Entonces, esto es para que nosotros lo entendamos en ese sentido. ¿Está claro? ¿Tenés alguna cosa más? No, pero me quedaba todavía perdiendo el tema, entonces por eso quería sacarme la duda. Ignacio, a Mónica se le desconectó, perdón. Que me acepte. A mi tema monitor. Ahí está. Algo muy importante que me encanta rescatar de todo esto es la tarea del apóstol. Porque más allá de que no podemos, porque tenemos claro que Jesús eligió sus 12 apóstoles, pero hay una tarea que tenemos que continuar, que es ser enviados por Dios para llevar el Evangelio, para llevar la verdad, para anunciar la tarea que los profetas hacían de denunciar el pecado, de anunciar. Eso no tenemos que dejar de hacerlo. No, por supuesto, porque el Señor cuando da la gran comisión, que era... dice, Mariano, tiene desde el micrófono. ¿Hay algo? Sí. Silenciar, mutear el micrófono. Es decir, cuando el Señor en la gran comisión, Mateo 28, ahí no eran los 12 apóstoles, aquí yo los envío aquí a toda la iglesia. Siempre hablamos de ese texto como no fue para los 12 apóstoles, sino para todos.
Todos somos enviados a llevar el misterio. Como la iglesia lo cumplió en el primer tiempo, cuando se produce la primera persecución en Jerusalén, todos los que salían por todos lados llevaban el evangelio. Y no todos se llamaban apóstoles en el sentido que era dado en la iglesia primitiva. Por otro lado, ahora viene a mi memoria, el apóstol Pablo en 2 o 3 veces dice, tuvo que defender su apostolado. ¿Por qué? Porque había algunos que no lo reconocían como apóstoles. No, los apóstoles son los 12 que están en Jerusalén. Vos no. Entonces él muchas veces cuando cuenta, porque recuerden, la experiencia de conversión de Pablo está 3 veces en el Nuevo Testamento. Cuando el apóstol lo cuenta es para certificar que él había sido elegido por el Señor. Desde ya, como dice Mariano, nosotros tenemos la tarea universal del creyente, que es llevar el evangelio, la palabra, denunciar el pecado. Bueno, muy bien. Vamos ahora al texto 2. La verdad que, vamos, si hacemos hasta 50 años, 40 minutos para hacer un texto. Bueno, vamos a tratar un poco más rápido. Esta introducción dice, apartado para el Evangelio de Dios, del verso 2. Él había antes prometido por sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos de Jesucristo, Señor nuestro. Y acá aparece una cosa importante, que el Evangelio, esta buena nueva, porque Evangelio significa, recuerden, buena nueva, ya estaba, ¿qué cosa? No era una cosa establecida por el Señor Jesús, ya venía desde antes. Ya, los profetas habían anunciado, ¿quién? El advenimiento del Mesías, la buena nueva. ¿Recuerdan los ángeles, no? Dice, ya que os traigo buenas, cuando aparecen allí en los pastores, buenas nuevas que serán para todo el pueblo. Se encuentra creo que en el libro de Lucas, capítulo 1, capítulo 2. Es decir, que cuando dice acá que había prometido a los profetas en la Sagrada, aquí en el Antiguo Testamento hay muchas profecías hablando del advenimiento de Cristo. Más de 28 profecías que hablan del advenimiento de Cristo. Entonces, el cumplimiento de todas esas profecías hablan ahora de la dos naturaleza del Señor Jesucristo. Por eso dice, al final del versículo 3, acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne. Es decir, Cristo tenía cuerpo humano. Entonces, según la descendencia humana venía de David, pero según la descendencia divina venía de Dios, como hijo de Dios. Y entonces en Cristo se conjugan esas dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, siendo verdadero hombre y verdadero Dios. Como dice allá en Hebreo, que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, como hombre. Jesucristo tenía un cuerpo que se cansaba, podía llorar, se afligía, se alegraba, es decir, tenía todos los sentimientos humanos, pero también a medida que fue creciendo ese humano, comenzó a revelarse en él la divinidad. ¿Por qué? Pensemos, cuando Cristo tenía 5 años, 6 años, 7 años, que era un pequeñito, no tenía la manifestación plena de la divinidad, que estaba dentro de él. Y esa manifestación plena, a medida que fue creciendo, comenzó a revelarse hasta que cuando llega a 30 años, él toma la decisión de manifestarse como Dios. Jesús estaba convencido que era hijo de Dios. La parte humana. Si ven la gente, cuando lo miraba, cuando veía a Jesús, ¿qué miraba? ¿Qué veía? La gente. Un hombre. Era un hombre. No tenía ni una aureola en la cabeza, ni un arito, ni tenía una que irradiaba luz. Nosotros
la fantasía que tenemos. Pero él cuando hablaba como Dios. Así lo vemos revelado en donde, en el Evangelio de Juan. Juan establece un evangelio para mostrarnos que el Señor Jesucristo es Dios. ¿Entendemos? Entonces, ahora el apóstol Pablo, el evangelio que quiere mostrar, que quiere llevarle a los romanos, es un evangelio que nos va a hablar de Jesucristo, su vida terrenal, pero también del propósito eterno que tuvo Dios al mandar a su Hijo para salvar a la humanidad. Por eso dice, el cual, el verso 4, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia según el Espíritu de Santidad. El Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todo eso se conjugaba en la persona misma de nuestro Señor. Y tú luego hablas de un hecho central en el apóstol, que es la resurrección. ¿Cuál era la condena del ser humano? Todo el alma que pecare, ¿qué cosa? ¿Qué será? Esa morirá. Allá en Jeremías. ¿No? Podemos decir, todo el alma que pecare, esa morirá. ¿Y qué pasó con el Señor Jesucristo? Jesucristo murió y ¿qué cosa? Y resucitó. ¿Por qué? Porque la muerte no le pudo sujetar. La resurrección de Cristo nos está mostrando que Él era sin pecado, era santo. Si podemos leer los textos que se encuentran en Hebreos, a ver. Hay 3 textos, vamos al libro de Hebreos, que nos hablan de la personalidad santa de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el Señor Jesucristo resucitó. Hebreos capítulo 4. Versículo. Hebreos 4, 35. 4, 15, perdón. 4, 15. ¿Cómo dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Está. Cristo, acá el que escribe, para mí, Hebreo lo escribió Pablo, aunque muchos dicen que no, bueno, pero es casi la forma que tenía que escribir Pablo, ¿no? Sin pecado. Muy bien. 9:14. Pero 7, 26 y 27, ¿cómo dice? 7, 26 y 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, y no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Muy bien, ya vamos a 9, 14. Acá es decir, escrito como sacerdote intercedía por los pecados de él y los del pueblo. Acá no, limpio, sin mancha, que solamente, por eso dice, Cristo se presentó una sola vez, se presentó como sacrificio, y hecho ese sacrificio para siempre. 9:14, ¿cómo dice? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Muy bien. Entonces, que acá dice que Cristo se ofrece sin pecado. Entonces, una vez más, nos está enseñando que al no tener el pecado, resucita. Entonces, por eso Cristo resucita. ¿Por qué? Porque vivió sin pecado. Convicción que tenía el apóstol. Por eso, en las primeras 4 versículos, apenas comienza a hacer esta presentación, él habla ahora que el Espíritu de Santidad fue el que generó en Cristo la resurrección. Muy bien. Alguna pregunta podemos hacerla, ¿no?
Bueno, el verso 5, vamos a ver, por lo cual recibimos la gracia del apostolado. Nuevamente, lo que ya me hablan, no vamos a volver, ¿no? Que Pablo se consideraba que había recibido de Dios ese mensaje de allá en los Hechos 9:15, que era llevar el evangelio a todos. Y entonces dice, bueno, yo he sido enviado ahora ¿para qué? Para acercarme a ustedes, a ayudarles en la palabra. Por eso dice, en obediencia a la fe, ¿en todas qué? En todas las naciones. Y entre todas las naciones, Roma era una a la cual él tenía el deseo de llevarles la palabra. Él se lo dice, el verso 6, entre las cuales, ¿qué cosa? Sois también, sois vosotros, llamados de Jesucristo. Entonces ahora comienza el apóstol a estrechar los lazos con los hermanos de Roma y le da una bendición. Por eso el verso 7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz, tengáis de Dios nuestro y del Padre el Señor Jesucristo. Y acá termina la palabra, la primera parte, que es, Él se presenta, ¿quién es Él? Y acá es una palabra importante, a los santos. Y acá los santos, a toda la iglesia los llama santos. A pesar de que, de los pecados que tenemos. Interesante esto que dice, porque cuando escribe allá en el capítulo 1 lo mismo a la iglesia de Corinto, y miren que la iglesia de Corinto tenía historia, ¿no? Tenía pecado, el que le busquen lo tenía, no le faltaba nada a Corinto. Y a ellos también los llama santos. ¿En qué sentido los llama santos? Esto que quede claro. Desde el punto de vista humano, por supuesto que no, porque si hay pecado grave, pero desde el punto de vista de Cristo, cuando nos salva, Dios nos ve como aquellos que sí hemos sido apartados para Él. En ese sentido, el apóstol lo toma. Esta es la primera parte. ¿Cuánto queda? No sé, no saben cómo va la reunión, cómo se mide el tiempo acá, ¿no? Bueno, vamos a la segunda parte. Dice, introducción al tema central, del 8 al 15. ¿Cuál es el tema central? Ahora lo vamos a entender. Primeramente, 1:8. Primeramente doy gracias, mi Dios, por Jesucristo, acerca de todos vosotros, de que vuestra fe es prodigada en todo el mundo. Es decir, todos acá habla de un testimonio. El verso 8 nos habla del testimonio de la iglesia de Roma. Todos habían conocido la calidad de los creyentes de la iglesia en Roma. Recuerden, cuando habíamos hablado la semana pasada, que Aquila y Priscila, aquellos que estaban en Roma, que fueron allá en los Hechos capítulo 18, ¿no? Que se encontraron con Pablo, ellos le comienzan a contar a Pablo lo que era la iglesia de Roma. Y así muchos que salieron de Roma llevaban por todos lados las noticias de estos creyentes, que eran creyentes sin lugar a dudas de una fidelidad importante. Ignacio, ¿puedo decir una cosa? Que me hacía ruido eso, ¿no? Lo de la semana pasada, de que Pablo no conocía la iglesia de Roma, ¿no? Eso me quedó impactado el otro día. Y pensaba, lo llevaba acá, ¿no? Lo traía a la iglesia de Muñiz. Qué lindo saber que un hermano de afuera que no nos conozca, nos quiera venir a visitar por el testimonio de nosotros, ¿no? Por el testimonio de la iglesia de Muñiz. Sería como, wow, qué loco eso, ¿no? Qué zarpado. Y el wow que no nos conozcan por otro testimonio. Que realmente nuestro testimonio sea ese. Que todos deseamos. Por eso dice en el versículo, dice que vuestra fe es predicada, entonces en todos lados contaban de lo que pasaba en la iglesia en Roma. Y fíjense lo que dice ahora acá. Voy a lo que voy a decir a vos, Nico. Fíjate lo que hacía Pablo, el verso 9. Porque testigo me es Dios, el cual sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Fíjense. Acá en este capítulo van a citar 4 veces la palabra evangelio. Sin cesar, me acuerdo de vosotros en mis oraciones. El apóstol hablaba con unos hermanos que ni conocía, que quizás ni sabía ni los motivos de oración. ¿Vieron? Claro, si no hay un motivo de oración, nosotros no oramos. ¿Vieron? Acá el apóstol oraba por esos hermanos que no conocía.
Y no eran las comunicaciones como ahora, imagínense, una comunicación tardaba 3, 4 meses en llegar. Y ahora la devoción que había en Pablo, porque Pablo había sido constreñido, es decir, había sentido del Espíritu Santo una carga de ir ahí. Como dice el verso siguiente. Fíjese, rogando que al fin, algún tiempo, haya de tener por voluntad de Dios próspero viaje para ir a vosotros. Aquí se van, mire, estoy tratando de ir a verlo, porque los quiero ver, los quiero estar con ustedes. Fíjense ahora el deseo del apóstol, acá es una cosa muy interesante, ¿no? Fíjense, ¿quién puede leer el verso 11 y 12? Vamos a hacer un poquito más interactivo, hasta que podamos leer. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Hasta el propósito de Pablo, ¿cuál era? Algún don espiritual. Es decir, enseñarles los dones de Dios. ¿Con qué propósito? Es confirmado. Exactamente. Y el apóstol muchas veces usa esa palabra de confirmación. Nosotros tenemos una fe, pero a veces nuestra fe tiene que ser reafirmada, confirmada, edificada. Y para eso necesitamos una tarea de alguien que nos enseñe, o la palabra, gracias a Dios que nosotros tenemos la palabra que nos enseña, o puede ser a través de algún otro siervo. Pero, o sea que Pablo, por lo que entiendo, ¿no? Lo que dice la lectura, él les decía a los romanos que él quería ir, ¿no? Por ejemplo, si alguno aparecía diciendo, yo tengo, no sé, como se dice ahora, el don de sanación. A ver, ¿y por qué? Y mediante lo que dice la Escritura, se justificaba si lo que esa persona decía era cierto o era algo que solamente él creía. Exactamente, si la Pablo va a llevar la enseñanza, puede ser repartir, Claro. decir, dar, mostrar cuáles son aquellas cosas que el Señor quiere darnos, quiere concedernos. Recuerden que los dones, de allá, si nosotros leemos en Romanos 12, en 1 Corintios 12, dice que el Espíritu reparte como quiere, dice, a distintos dones. Pero recuerden siempre, los dones no son jerarquía, son servicios. Lo interesante también que dice el versículo 12. Ahora vemos la humildad de Pablo. ¿Por qué? Porque también quiere ser enseñado de ellos. Fíjense. Esto habla de qué? De los buenos siervos. El buen siervo de Dios no es el que está parado allá en la cúspide, sino que se pone igual de nosotros. Por eso, ¿cómo dice el 12? Pasa que también tenemos que pensar que era el comienzo de la iglesia, entonces las bases tenían que ser bien afirmadas. Porque hoy nosotros tenemos la Biblia en primer lugar, tenemos 10.000 libros de discipulado, 10.000 libros de todo lo que se nos antoje, pero en ese momento estaban siendo plantadas las bases doctrinales de la iglesia, las cuales el Señor en su propósito era que permanezca para siempre esta iglesia, ¿no? Entonces ahí entendemos también por qué era tan necesario que todo esto se esté dando así. Reafirmar y recontraafirmar lo que el Señor había dejado para que la iglesia se sustente y se mantenga. Exactamente, así, perfecto. Ahora, empecemos en Pablo. Pablo dice, ¿cómo es el versículo 12? Para ser consolados con vosotros. ¿Esto qué habla? Habla de la comunión. En el dar y recibir. Me avisa que tenemos 10 minutos nada más. Esto en el dar y recibir, en aquel que está dispuesto a enseñar, pero también ser enseñado. Y la palabra consolado nos habla de algo más, de esa palabra de aliento, de acompañar, de estar al lado de ellos. Muchas veces aquellos que estamos, a veces, dando la palabra, pensamos que no nos falta nada. Y como todo nos falta, como a todos los niveles, necesitamos ser enseñados. A veces el más pequeñito nos enseña. A nosotros todos nos enseñan.
A mí cada hermano me enseña. A mí una mujer que me enseña mucho, ¿saben quién es? Es Gladys. Nunca habla, pero me enseña mucho. A pesar, bueno, si no está escuchando, que el Señor la bendiga mucho, ¿no? Pero lo digo en ese sentido, una persona con las dificultades que tiene una fe tan alta. Yo no sé si estaría en la situación de ella, tendría esa actitud de fe. Eso nos tiene que... Eso nos enseña a nosotros. Aquellos que tenemos todo, y a veces, ¿qué cosa? Seguimos quejándonos. Y aquellos que a veces tienen muy poco, igual siguen alabando a Dios. Eso nos tiene que enseñar a cada uno. Por lo menos me enseña a mí muchísimo. No, cada uno puede poner. Y así cada uno de los hermanos. Cada uno de ustedes a mí me enseña. Y pienso que eso es lo que el apóstol decía, ¿no? Por eso dice al final del versículo, con vosotros, por la común fe, juntamente con ellos. Entonces el apóstol era un dar y recibir. Él quería ir para dar, pero también ¿para qué? Para recibir de la iglesia. Es que ese es uno de los propósitos de la iglesia también, ¿no? Por supuesto, la comunión los unos con los otros. Ignacio. Sí. Sí. En 1 Corintios... Se cortó. No se lo escucha, Ricardo. No, se cortó. Creo que se fue. Pablo, en este sentido, lo que quiere saber es esos dones, cuáles son esos dones y cómo están esos dones para él fortalecer esos dones, porque él quería que la iglesia de Roma fuera edificada y fortalecida todo el tiempo. Exactamente. Es lo que... Los dones lo va a revelar después en el capítulo 12, podemos decir. En el capítulo 12, pero ya esta gente tenía dones, lo que pasa es que Pablo no sabía cuáles eran. Y a veces nosotros tenemos dones y tampoco, si lo estamos ejerciendo, a veces no lo sabemos cuáles tenemos. ¿Entendemos? Sí, muchos tenemos dones, de hecho ya los tenemos, ahora hay que descubrirlos y ponerlo en práctica. No, pero aún así hay hermanos que hacen cosas en la iglesia sin que o nadie se las diga, porque le nacen de un corazón que quiere servir al Señor. Esos dones el Señor, el Espíritu los da y los practicamos. Entonces a veces el apóstol era ¿para qué? Para mostrar, bueno, esto te lo dio el Señor para ordenarlo en la iglesia. ¿Vamos ahí? ¿Alguna duda? Bueno. La tercera palabra no la compartió Ignacio, ¿no? ¿Cuál? La tercera palabra. Usted comenzó hablándola por 3 palabras claves. Las tres. Siervo, apóstol. A ver, ¿dónde dice? No, entonces no sé, la verdad. Se me pasó. Bueno, eran 2. Por ahí después aparece. Bueno. Entonces, y ahora vemos, a partir del verso 13 hasta el 15, ¿no? Nos habla ahora de la acción de Pablo. ¿Cuál era el objetivo? La evangelización. Mas quiero, dice en el verso 13, hermanos, mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Así habla el verso 13, habla que él quería ir, pero había tenido problemas y no había podido ir. ¿No? Pero estaba esperando ir para allá. Dice al final, el verso 13, dice, para tener también con vosotros algún fruto, lo que habíamos hablado anteriormente, entre los demás gentiles. Y ahí hace una universalidad a todo. A griego dice y a qué. No griegos. Y los no griegos. No griegos. Y a los sabios y a los no sabios. La Biblia, que es una traducción más antigua, dice y a bárbaro. La palabra bárbaro, cuando nosotros decimos un bárbaro, pensamos que es una persona, un asesino, una cosa así. Los bárbaros eran todos los que no eran ni romanos ni griegos. Los extranjeros, por ejemplo. A todos los extranjeros. Y fíjense el 15. Y acá es el objetivo. Así que, cuanto a mí, presto estoy, ¿a qué?
a anunciar el Evangelio también a vosotros en Roma. Y aquí el objetivo de él era de evangelizar. Acá vamos a terminar porque ya no voy a quedar 2 minutos, nada más se va a cortar esto. Como tarea para la semana que viene, tienen que hacer un pequeño resumen de estas 2 divisiones. Las otras 2 divisiones no las vimos. La semana que viene vamos a tratar un punto más dinámico para avanzar más rápido, pero quedan la parte central de este pasaje, que son los versos 16 y 17. Ese es el corazón del capítulo y quizás el corazón también de toda la tarea de la iglesia. Pero para que nos quede claro a cada uno de nosotros, Pablo era siervo, Pablo era apóstol, tenía una misión. La iglesia a la cual él quería ir era con un objetivo. ¿De qué? De evangelizar en el amplio sentido de la palabra. No solamente extender la palabra a los no convertidos, sino llevar la palabra a los convertidos para que ellos pudieran crecer en la verdad del Evangelio, como decía él. Tenemos que ver anoten estas 2 divisiones, y de estas 2 divisiones qué cosa más le ha impactado. Una cosa, poca palabra, no quiero 20 palabras, 25 palabras, no más que eso en respuesta en estas 2 divisiones que tiene este primer capítulo. ¿Algo más? ¿Mandamos al grupo? ¿Cómo? ¿Lo mandamos al grupo, el resumen? Sí, mándenlo al WhatsApp. Sí, al WhatsApp, me escriban ahí, si lo manden, no se mandan personal, como quieran. No sé cómo, todavía no sé cómo. ¿Puedes repetirlo, Ignacio, por favor? La tarea por ahí. La tarea, tenemos 2 divisiones, nombrar las 2 divisiones, que lo dijimos al principio, y unas pequeñas palabras sobre la primera división y la segunda división. ¿Qué es lo que le impactó? Siempre vamos a poner al final cuál es la enseñanza que me queda de este párrafo. ¿Qué significa eso? Aquello que yo extraigo para mí. Yo lo voy a mirar y el domingo que viene, antes de empezar, vamos a ver de qué manera esas enseñanzas las podemos nombrar para que sean comunes. ¿Algo más? Una pregunta para dejarla, para investigar por mi cuenta, por así decirlo. Me hace ruido esto de que la iglesia ya estaba fundada en Roma, que la iglesia ya estaba establecida y que tenía muy buen testimonio. Mi pregunta es, fuera del estudio de Romanos, por así decirlo, ¿quién fue esa iglesia? ¿Quién fue el que llevó la palabra y cómo es que se establece esa iglesia? Lo mismo ocurre en la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía, no se sabe. Antioquía de Pisidia, fue establecida por cristianos comunes. Entonces piensen, cuando estaban en Pentecostés, se fueron a la fiesta, en ese día se convirtieron 3.000, a los otros días como 5.000. Y ahí hay muchos judíos que habían venido de Roma, esos que se convirtieron, volvieron a Roma, comenzaron a extender la palabra. Qué bueno. Y eso que eran creyentes normales, comunes, eso pasó a través de toda la historia. Hay muchas iglesias que fueron fundadas por gente común, por cristianos simples, que no tenían la gran sabiduría, pero tenían el corazón dispuesto. Y cuando nosotros tenemos el corazón dispuesto, el Señor nos ilumina para poder ser testimonio y poder fundar, como en este caso, esta iglesia en Roma. Buenísimo. Te va a acordar, Ignacio. Gloria a Dios. Amén. Así tiene que ser. Bueno, nos vemos. Un abrazo a todos. Y bueno, que Dios nos acompañe. Buena semana. Gracias, Ignacio. Chao. Gracias. Buena semana. Podemos compartir dudas en el grupo. ¿Cómo? Podemos compartir